Buenos días para todos. En la clase de mecatrónica de grados séptimo y octavo del día de hoy vamos a ver magnitudes eléctricas. Les recuerdo, todo lo que veamos en el presente video tiene que estar escrito en el cuaderno. Vamos a empezar con la fecha. Hoy es 27 de marzo del 2020 y como propósito para la clase del día de hoy tenemos conocer las principales magnitudes eléctricas y su función. Entonces vamos a definir qué es una magnitud eléctrica. Sin embargo, antes vamos a dar la definición de qué es una magnitud. Una magnitud es una propiedad que se puede medir. ¿Nosotros qué podemos medir? El tiempo, la longitud, la altura, etc. Y una unidad es una cantidad de magnitud que se usa para medir. Para medir magnitudes nosotros generalmente usamos unidades como los centímetros, los kilogramos, los metros, etc. Ahora sí, definamos qué es una magnitud eléctrica. Una magnitud eléctrica es una propiedad eléctrica que se puede medir, como por ejemplo la intensidad. Esta intensidad la medimos a través de unas unidades específicas que llamamos amperios. Vamos a mirar las tres magnitudes fundamentales en la electricidad. La primera magnitud es el voltaje, tensión o diferencia de potencial. ¿Qué es el voltaje o la tensión? Es la energía por unidad de carga que proporciona una pila o una fuente de alimentación. Esta se mide en voltios. ¿Qué quiere decir la energía por unidad de carga? Quiere decir la potencia o el potencial que tiene una batería para transmitir energía a través de un circuito. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en donde estamos comparando una fuente de voltaje de corriente directa con un tanque de agua. ¿Listos? Entonces, acá vamos a ver que a menor potencial, menor flujo de corriente. ¿Listos? Y a mayor potencial, mayor flujo de corriente. En el caso de electrónico, en el caso del agua, pues más va a salir agua de la bomba, del tanque de la bomba. ¿Listos? Ese es el voltaje. Vamos a ver ese ejemplo. Cuando yo varío el potencial, va a entregar más corriente, o sea, es la potencia que tenga un flujo de corriente en un circuito. ¿Listo? Si yo vuelvo y bajo, va a haber menos flujo de corriente, ¿verdad? O menos potencial. Eso es el voltaje. Vamos ahora a ver qué es una resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, en este caso la vamos a llamar como R, indica la oposición que presentan los conductores al paso de corriente eléctrica. Esta magnitud se mide a través de la unidad de ohmios y se representa con la letra omega, la letra griega omega. ¿Listos? Acá tenemos un ejemplo. Los materiales conductores tienen poca resistencia. ¿Qué materiales son conductores? Todos los metales, ¿verdad? ¿Por qué presentan poca resistencia? Porque permiten el flujo de la corriente de manera continua, como vemos acá en el ejemplo, ¿cierto? Los semiconductores, como el grafito, ellos, como su nombre lo indican, permiten un paso de corriente a nivel medio, digámoslo así. Y los aislantes como el plástico, como el vidrio, ellos no permiten el paso de corriente, ¿cierto? Entonces los electrones van a chocar y no van a transmitirse por este material, ¿listos? Mientras que en los conductores como el metal, el flujo de electrones es constante. Se me olvidaba, acá en este ejemplo, se me olvidaba antes de seguir, los electrones siempre salen de las baterías o las fuentes de alimentación por la parte negativa, ¿listos? Antes de que se nos olvide. Seguimos acá. Ahora vamos a ver qué es la intensidad de corriente eléctrica.
La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que pasa cada segundo por la sección de un conductor. Se representa con una I y su unidad es el amperio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Es la cantidad de electrones que pasan por una sección del cable. En este caso yo voy a tomar esta sección como ejemplo y a más paso de electrones, mayor intensidad de corriente, ¿verdad? Y a menor paso de electrones, menor intensidad de corriente. Vamos a ver, esa es la intensidad. ¿Sí? A mayor paso de corriente, es la medición a través de una sección del eje conductor o del cable conductor, se mide la cantidad de electrones que pasan por esta sección. Eso es lo que medimos con la intensidad de corriente, ¿verdad? Entonces pongo un ejemplo, por ejemplo los cargadores de los celulares, ellos manejan miliamperios. A mayor amperaje va a haber mucho más flujo de corriente, por lo tanto nuestros celulares se van a cargar mucho más rápido, ¿sí? Porque hay un paso mayor de electrones por esa sección que estamos calculando. Acá lo podemos volver a ver. Muchas gracias.